La casa de los de la reina amanecía envuelta en un silencio espeso, de esos que no traen descanso sino presagio. Desde muy temprano, Begoña sentía que algo no encajaba, una inquietud sorda que le recorría el cuerpo como una advertencia que aún no sabía nombrar. Julia no estaba, y la ausencia de la niña se convertía en un hueco imposible de ignorar. Mientras tanto, Andrés intentaba mantener la calma con una serenidad que le costaba sostener. Cada minuto que pasaba sin noticias era una prueba más de que Gabriel estaba tensando la cuerda, midiendo hasta dónde podía llegar sin desatar una reacción que lo delatara. Damián, con el peso de los años y de demasiadas decisiones erradas, observaba en silencio, consciente de que cualquier paso en falso podía ser utilizado en su contra. La angustia de Begoña no era solo la de una madre preocupada. Era el miedo antiguo, el que creía haber dejado atrás tras la muerte de Jesús, el que ahora regresaba con otro rostro, más educado, más frío y mucho más peligroso. Gabriel no necesitaba alzar la voz ni golpear la mesa. Le bastaba con desaparecer con Julia sin dar explicaciones para recordarles a todos quién creía tener el control. Andrés, con los puños cerrados, intentaba convencerla de que no reaccionara de forma impulsiva. Sabía que Gabriel estaba esperando precisamente eso. Un gesto, una palabra fuera de lugar, una confesión involuntaria que confirmara que lo habían descubierto. Begoña asentía, aunque por dentro sentía que cada segundo de espera era una traición a la niña que había prometido proteger. A su vez, Damián recorría mentalmente cada conversación reciente con Gabriel, buscando señales que tal vez había decidido ignorar. El abogado había cambiado, o quizás siempre había sido así y solo ahora se permitía mostrar su verdadera cara. La sospecha de que todo formaba parte de una maniobra calculada se hacía cada vez más difícil de negar. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, la fábrica seguía siendo un hervidero de tensiones no resueltas. Tasio caminaba entre los operarios con el gesto cansado de quien ha dado demasiadas explicaciones sin obtener respuestas. Los trabajadores se negaban a retomar la saponificación hasta que todos los permisos de seguridad estuvieran en regla, y esta vez no había discursos que sirvieran para apaciguar el miedo. Carmen, firme pero empática, intentaba que Tasio comprendiera que no se trataba de rebeldía, sino de supervivencia. Después de todo lo ocurrido, nadie estaba dispuesto a arriesgar la vida por promesas vagas. Luz, desde su papel de médica, respaldaba la postura de los operarios, consciente de que cualquier accidente sería una herida imposible de cerrar. Tasio, sin embargo, sentía el peso de la responsabilidad caerle encima. La presión de la familia de la reina, el futuro de la fábrica y la dignidad de sus compañeros formaban un nudo que le apretaba el pecho. Cuando comprendió que no lograría convencerlos, tomó una decisión que nacía tanto del orgullo como de la desesperación. Si hacía falta alguien en la saponificación, sería él mismo. Por su parte, la casa de los de la reina seguía atrapada en la espera. Cada sonido en el exterior hacía que Begoña se sobresaltara, imaginando a Julia en manos de un hombre que ya no reconocía. Andrés vigilaba cada gesto de María, incapaz de apartar la idea de que ella pudiera estar implicada en lo que estaba ocurriendo. Finalmente, decidió enfrentarla. La conversación no fue amable ni prudente, sino directa y cargada de reproches contenidos durante demasiado tiempo. Andrés necesitaba saber si María estaba jugando a dos bandas, si su cercanía con Gabriel era solo una coincidencia o parte de un pacto silencioso que podía costarles muy caro. María, sorprendida por el tono, reaccionó con una mezcla de indignación y nerviosismo. Negó cualquier implicación, pero su mirada esquiva sembró más dudas que certezas. Andrés se marchó con la sensación de que, aunque no tuviera pruebas, algo en aquella historia no encajaba. Unas horas más tarde, la tensión en la fábrica alcanzaba otro nivel. Tasio, con el delantal puesto, se colocaba frente a la maquinaria como si aquel gesto pudiera devolver la normalidad perdida. Carmen lo observaba con una mezcla de admiración y preocupación, consciente de que aquel acto no resolvería los problemas de fondo, pero sí enviaría un mensaje claro. Mientras tanto, en otro hogar, Irene y José regresaban a Toledo con la intención de ayudar a Cristina en los preparativos de su viaje a París. El reencuentro estaba cargado de emociones contenidas, de despedidas anticipadas y de decisiones que no admitían marcha atrás. Cristina, ilusionada y temerosa a partes iguales, veía en ese viaje una oportunidad para redefinirse lejos de los conflictos que la rodeaban. Aprovechando un momento de intimidad, Cristina planteaba a su madre la posibilidad de que fuera ella quien la representara con las acciones durante su ausencia. Irene, sin embargo,
Rechazaba la propuesta con una calma que escondía una preocupación más profunda. No quería que su hija se atara a responsabilidades que podrían limitar su libertad justo cuando estaba a punto de comenzar una nueva etapa. Ese mismo día, Manuela se cruzaba con Gaspar y no podía evitar notar el cambio. Había algo distinto en su manera de hablar, en la serenidad con la que enfrentaba las dificultades. Los consejos de don Agustín parecían haber dejado huella, y Manuela se preguntaba hasta qué punto esa transformación sería duradera. Al caer la tarde, Cristina visitaba a Digna con una propuesta que demostraba la confianza que había depositado en ella. Pensaba que nadie mejor que Digna para representarla en la junta de accionistas, alguien que no se dejaría manipular por intereses ajenos. Digna escuchaba con atención, consciente de la responsabilidad que implicaba aceptar. Mientras tanto, Marta tomaba una decisión dolorosa pero necesaria. Siguiendo los consejos de doña Clara, encendía el fuego y dejaba que parte de su diario se consumiera entre las llamas. Cada página que ardía era un fragmento de su vida que desaparecía, una renuncia forzada para protegerse de un peligro que sentía cada vez más cercano. Lo que Marta no sabía era que María la observaba desde la distancia, atenta a cada movimiento. La vigilancia silenciosa se convertía en una amenaza invisible, un recordatorio de que los secretos rara vez permanecen enterrados para siempre. Al anochecer, el sonido de la puerta al abrirse devolvía a todos a la realidad más temida. Gabriel regresaba a casa con Julia, tranquilo, casi complacido, como si no hubiera provocado un terremoto emocional en la familia. La niña parecía estar bien, pero su presencia no traía alivio, sino una nueva capa de tensión. Begoña luchaba por mantener la compostura, consciente de que cualquier reproche podía volverse en su contra. Andrés y Damián intercambiaban miradas cargadas de advertencias silenciosas, sabiendo que el verdadero enfrentamiento aún estaba por llegar. En un momento de aparente normalidad, Begoña se inclinaba hacia Julia y, con voz baja, intentaba advertirla. No eran palabras grandilocuentes, solo una súplica disfrazada de consejo. Sin embargo, Gabriel escuchaba, y ese detalle cambiaba el rumbo de la noche. El abogado no tardaba en interrogar a su mujer, con una calma que resultaba más inquietante que cualquier grito. Begoña, atrapada entre el miedo y la rabia, sentía cómo los nervios la traicionaban. Sin quererlo, dejaba escapar la verdad. Sabía quién era realmente Gabriel y qué había estado ocultando. El silencio que siguió fue denso, casi irrespirable. Gabriel reaccionaba con una amenaza velada, dejando claro que ya no estaba dispuesto a fingir. Pero esta vez, Begoña encontraba fuerzas donde no sabía que las tenía y lo echaba de la habitación, marcando un límite que hasta entonces no se había atrevido a cruzar. Ese gesto, pequeño en apariencia, anunciaba que nada volvería a ser igual. La noche caía sobre la casa de los de la Reina con la promesa de un conflicto abierto, mientras todos comprendían que el verdadero peligro apenas comenzaba. La noche avanzaba en la casa de los de la Reina con una lentitud cruel, como si el tiempo se complaciera en prolongar la tensión. Tras cerrar la puerta de la habitación, Begoña apoyó la espalda en la madera y respiró hondo, consciente de que aquel gesto había marcado un antes y un después. Por primera vez, había desafiado abiertamente a Gabriel sin máscaras ni concesiones. Mientras tanto, Gabriel se quedó inmóvil en el pasillo, con el orgullo herido y la mirada endurecida. No estaba acostumbrado a que le cerraran puertas, mucho menos a que lo expulsaran del espacio que consideraba suyo. En su mente, la escena se transformaba ya en un cálculo frío. ¿Cómo recuperar el control sin provocar una ruptura que pudiera volverse en su contra? Andrés, desde el otro extremo de la casa, percibía que algo había cambiado. No necesitaba oír gritos para entender que la confrontación había llegado demasiado lejos. Aún así, se obligaba a mantener la distancia, sabiendo que cualquier intento de intervenir podría agravar la situación y confirmar las sospechas de Gabriel. A su vez, Damián permanecía en silencio, con una mezcla de culpa y determinación. Durante años había creído que la autoridad bastaba para mantener el orden, pero ahora veía cómo esa lógica se desmoronaba ante un enemigo que conocía todas las reglas y no dudaba en romperlas. La prioridad era Julia, y esa certeza se imponía sobre cualquier otra consideración. Poco después, Gabriel abandonaba la casa con pasos medidos, como si quisiera demostrar que no había sido derrotado. La puerta se cerró tras él, dejando un eco que resonó en los pasillos y en la conciencia de todos. Begoña sabía que aquello no era una retirada, sino una advertencia silenciosa de que el conflicto solo estaba empezando. Mientras tanto, en la fábrica,
Tasio seguía trabajando en la saponificación con una concentración casi obstinada. Cada movimiento era una declaración de principios, una forma de decir que no huiría de la responsabilidad aunque el sistema entero pareciera fallar. Carmen lo observaba desde la distancia, orgullosa y preocupada a partes iguales. Luz, por su parte, no podía evitar pensar en las consecuencias. Sabía que el gesto de Tasio no resolvería la falta de permisos ni la desconfianza de los operarios, pero también entendía que, en un contexto así, los símbolos tenían un peso enorme. A veces, el simple hecho de no rendirse era lo único que quedaba. En paralelo, Andrés se reunía de nuevo con María, decidido a no dejar cabos sueltos. La conversación retomaba un tono más contenido, pero no menos tenso. Él necesitaba respuestas claras, ella, tiempo para recomponerse y decidir hasta dónde estaba dispuesta a llegar para protegerse a sí misma. María sentía el cerco estrecharse. Por un lado, la presión de Gabriel, siempre dispuesto a utilizar cualquier debilidad en su favor. Por otro, la mirada inquisitiva de Andrés, que ya no confiaba en ella como antes. Esa dualidad la obligaba a moverse en una zona peligrosa, donde cualquier paso en falso podía costarle muy caro. Mientras tanto, Marta permanecía inquieta tras haber destruido parte de su diario. El fuego había consumido palabras, pero no los recuerdos ni el miedo a que alguien hubiera llegado demasiado tarde. La sensación de estar siendo observada no la abandonaba, y cada ruido la hacía girar la cabeza con sobresalto. María, efectivamente, seguía atenta a cada gesto de Marta, convencida de que todavía había pruebas suficientes para utilizar en el momento adecuado. Su vigilancia no era impulsiva, sino meticulosa, alimentada por la certeza de que la información era la moneda más valiosa en aquel juego de poder. Unas horas más tarde, Cristina regresaba a casa de Digna tras la conversación sobre la junta de accionistas. La respuesta de la mujer había sido serena, reflexiva, consciente de lo que implicaba asumir esa responsabilidad. Cristina se marchaba con la sensación de haber encontrado un apoyo sólido, alguien que no se dejaría intimidar por apellidos ni amenazas veladas. Irene, mientras tanto, reflexionaba en silencio sobre el futuro de su hija. El viaje a París no era solo una oportunidad profesional, sino una forma de alejarse de un entorno cargado de tensiones y secretos. Aún así, no podía evitar sentir que dejar Toledo en ese momento significaba también abandonar a personas que la necesitaban. De regreso a la casa de los de la Reina, Begoña intentaba recomponerse antes de ver a Julia. Sabía que debía mostrarse tranquila, transmitir seguridad, aunque por dentro se sintiera al borde del abismo. La niña, ajena a la magnitud del conflicto, buscaba en su mirada la certeza de que todo estaba bien. Ese mismo instante, Andrés se acercaba a Begoña con cautela. No intercambiaron muchas palabras, pero el silencio compartido bastó para confirmar que ambos estaban dispuestos a llegar hasta el final para proteger a Julia. La complicidad que los unía, aunque nunca declarada, se hacía más fuerte en la adversidad. A lo lejos, la figura de Gabriel se recortaba contra la noche mientras caminaba por las calles del barrio. Su mente trabajaba sin descanso, repasando opciones, alianzas y amenazas. Sabía que había perdido terreno, pero también que aún conservaba armas poderosas, y no estaba dispuesto a renunciar a ellas. La noche concluía sin explosiones visibles, pero con la certeza de que cada uno de los personajes había dado un paso decisivo. Nada de lo ocurrido podía deshacerse, y el equilibrio precario que había sostenido la convivencia empezaba a resquebrajarse de forma irreversible. En la casa, en la fábrica y en cada rincón de Toledo, se instalaba una sensación común, la de estar al borde de un enfrentamiento mayor, uno que obligaría a todos a elegir bando y asumir las consecuencias de sus decisiones. La madrugada caía sobre Toledo con una quietud engañosa. En la casa de los de la Reina, las luces se iban apagando una a una, pero nadie lograba conciliar el sueño. Begoña permanecía sentada junto a la cama de Julia, observando su respiración tranquila como si aquel ritmo pudiera anclarla a la realidad y alejar los pensamientos más oscuros que amenazaban con desbordarla. Julia dormía ajena a la tormenta que había provocado su ausencia, y ese contraste resultaba casi insoportable para Begoña. La niña no entendía de estrategias ni de amenazas veladas, solo sabía que había pasado el día con Gabriel y que ahora estaba de vuelta en casa. Para Begoña, en cambio, cada recuerdo del trayecto se convertía en una pregunta sin respuesta. Mientras tanto, en otra habitación, Andrés caminaba de un lado a otro con el gesto cargado de impotencia. Había pasado años conteniendo sentimientos, aceptando silencios y renuncias,
pero aquella noche comprendía que ya no bastaba con observar desde la distancia. El peligro había dejado de ser abstracto y tenía un nombre claro, una presencia constante que se infiltraba en cada rincón de la casa. Damián, por su parte, permanecía despierto en su despacho, con documentos esparcidos sobre la mesa sin prestarles verdadera atención. Su mente regresaba una y otra vez a las decisiones del pasado, a los errores que habían permitido que Gabriel se instalara en sus vidas con tanta facilidad. Por primera vez en mucho tiempo, el patriarca se sentía superado por la situación. A kilómetros de allí, Gabriel avanzaba con paso firme por calles casi desiertas. El aire frío de la noche no lograba enfriar la ira que le recorría el cuerpo. La reacción de Begoña lo había descolocado más de lo que estaba dispuesto a admitir, y esa herida en su orgullo alimentaba un deseo de recuperar el control a cualquier precio. En su mente, cada gesto de la casa de los de la reina se reinterpretaba como una provocación. La advertencia a Julia, la actitud distante de Andrés, incluso el silencio de Damián, todo parecía confirmar que ya no confiaban en él. La pregunta no era si debía actuar, sino cuándo y cómo hacerlo para que el golpe resultara definitivo. Mientras tanto, la fábrica también seguía despierta. Tasio, exhausto tras horas de trabajo, se apoyaba un instante en la maquinaria, respirando hondo. El silencio industrial de la noche le ofrecía un respiro extraño, un espacio para pensar en lo que estaba arriesgando. Sabía que su gesto no pasaría desapercibido y que las consecuencias podían ser duras. Carmen regresaba a casa con la imagen de Tasio aún grabada en la mente. Le dolía verlo cargar con una responsabilidad que no le correspondía en solitario, pero también comprendía que aquel acto nacía de un compromiso profundo con sus compañeros. La fábrica no era solo un lugar de trabajo, era el sustento de demasiadas familias. Luz, desde su habitación, repasaba mentalmente cada conversación del día. El conflicto laboral y el familiar se entrelazaban de una forma inquietante, como si la violencia latente se filtrara de un ámbito a otro sin pedir permiso. Pensaba en Begoña, en Julia, y en lo frágil que podía ser la sensación de seguridad cuando alguien decidido a destruirla tenía tanto poder. Al mismo tiempo, Marta permanecía despierta, sentada frente a la chimenea apagada donde horas antes había quemado parte de su diario. El olor a papel consumido aún parecía flotar en el ambiente, recordándole que había sacrificado una parte de sí misma para sobrevivir. Aún así, la inquietud no desaparecía. Sentía que el peligro seguía acechando. María, desde la penumbra de otra estancia, seguía observando. Cada movimiento de Marta reforzaba su convicción de que aún quedaban secretos por descubrir. La vigilancia se había convertido en una obsesión silenciosa, una forma de mantenerse relevante en un juego donde las alianzas cambiaban constantemente. Unas horas más tarde, el amanecer comenzaba a asomar tímidamente. Begoña se levantaba de la silla con cuidado de no despertar a Julia y se acercaba a la ventana. La primera luz del día traía consigo una claridad dolorosa. Nada de lo ocurrido había sido un mal sueño. Gabriel seguía ahí fuera, planeando su próximo movimiento. En ese mismo instante, Andrés se cruzaba con ella en el pasillo. No hicieron falta palabras para entenderse. La mirada que compartieron estaba cargada de determinación y de un miedo compartido que ya no podían ocultar. Ambos sabían que el margen de maniobra se estrechaba peligrosamente. Damián se unía a ellos poco después, con el rostro marcado por una noche sin descanso. Por primera vez, hablaba abiertamente de la necesidad de actuar con cautela extrema. Reconocía que subestimar a Gabriel había sido un error y que ahora debían protegerse no solo como familia, sino como un frente unido. Mientras tanto, Gabriel regresaba a casa con el gesto impenetrable. Su entrada no provocó escenas ni reproches inmediatos, pero la tensión se podía cortar con el aire. Cada paso suyo parecía medir el terreno, evaluar reacciones, buscar fisuras que pudiera aprovechar más adelante. El día avanzaba con una normalidad forzada. En la casa de los de la reina, los desayunos se compartían con palabras justas y miradas contenidas. En la fábrica, el eco de la saponificación resonaba como un desafío silencioso a la parálisis que amenazaba con imponerse. Al caer la mañana, todos comprendían que el conflicto había entrado en una nueva fase. Ya no se trataba solo de sospechas o maniobras encubiertas, sino de una guerra psicológica que empezaba a cobrar factura. Cada personaje, a su manera, se preparaba para lo que vendría. La sensación compartida era clara. El día apenas comenzaba, pero las decisiones tomadas durante la noche tendrían consecuencias que nadie podía prever del todo. El equilibrio se había roto,
y el precio de recuperarlo prometía ser demasiado alto para todos. El día avanzaba con una pesadez extraña, como si cada gesto cotidiano se hubiera vuelto un esfuerzo consciente. En la casa de los de la reina, Begoña se movía con cautela, midiendo cada palabra y cada silencio. Sabía que Gabriel observaba más de lo que aparentaba, atento a cualquier señal de debilidad que pudiera utilizar a su favor. Mientras tanto, Julia intentaba retomar su rutina con una normalidad forzada. Sus preguntas inocentes resonaban en la mente de Begoña como pequeñas punzadas de culpa. La niña percibía la tensión, aunque no supiera nombrarla, y buscaba refugio en la cercanía de quien siempre la había protegido sin condiciones. Andrés, consciente de esa fragilidad, se mantenía cerca, sin invadir pero sin desaparecer. Su presencia era un recordatorio silencioso de que Begoña no estaba sola, aunque la situación exigiera discreción absoluta. Cada vez que cruzaban miradas, ambos entendían que el peligro no había disminuido, solo había cambiado de forma. Gabriel, por su parte, actuaba con una calma estudiada que resultaba inquietante. Se mostraba amable con Julia, correcto con Damián y distante con Begoña, como si quisiera borrar lo ocurrido la noche anterior. Sin embargo, esa serenidad artificial no engañaba a nadie, al contrario, intensificaba la sensación de amenaza latente. A su vez, Damián observaba con creciente inquietud el comportamiento del abogado. Reconocía en él una frialdad calculada que conocía bien, una forma de ejercer el poder sin necesidad de levantar la voz. El patriarca empezaba a comprender que el enemigo no estaba fuera de la familia, sino instalado en su núcleo más íntimo. Mientras tanto, en la fábrica, el gesto de Tasio comenzaba a tener consecuencias. Algunos operarios lo miraban con respeto, otros con desconfianza, temerosos de que su iniciativa fuera utilizada en su contra. La línea entre el compromiso y la imprudencia se volvía cada vez más difusa. Carmen intentaba mediar, recordando a todos que la seguridad no era negociable. Sin embargo, el cansancio acumulado y la incertidumbre económica hacían mella en los ánimos. Cada discusión parecía el preludio de un estallido mayor, uno que podía poner en jaque no solo la producción, sino la cohesión del grupo. Luz intervenía cuando podía, consciente de que su papel iba más allá de lo médico. Su voz, firme pero empática, buscaba devolver algo de calma a un entorno cada vez más crispado. Aún así, no podía evitar pensar que la situación escapaba de cualquier control razonable. Por su parte, Marta trataba de concentrarse en su trabajo, aunque la sensación de ser observada no la abandonaba. Cada paso por los pasillos, cada conversación a media voz, alimentaba la sospecha de que María seguía acechando. La decisión de quemar el diario había sido necesaria, pero quizá no suficiente. María, efectivamente, no perdía detalle. Su mirada calculadora se detenía en cada gesto de Marta, convencida de que aún podía obtener algo que la colocara en una posición ventajosa. La vigilancia constante se convertía en una forma de poder, silenciosa pero efectiva. Unas horas más tarde, Cristina se reunía de nuevo con Irene para ultimar los detalles de su viaje. La despedida se acercaba, y con ella una mezcla de ilusión y temor. Irene intentaba mostrarse serena, aunque por dentro dudara si aquel era el momento adecuado para dejar atrás tantos conflictos sin resolver. En la casa de los de la reina, la tensión alcanzaba un nuevo punto cuando Gabriel buscaba a Begoña a solas. No hubo gritos ni reproches directos, solo una conversación cargada de insinuaciones y silencios incómodos. Gabriel dejaba claro que nada de lo ocurrido había pasado desapercibido y que estaba dispuesto a llegar hasta donde fuera necesario para mantener su posición. Begoña, conteniendo el temblor, respondía con una firmeza que sorprendía incluso a ella misma. Sabía que enfrentarlo era arriesgado, pero también que retroceder significaría perderlo todo. En ese intercambio, ambos entendían que el equilibrio había cambiado y que ya no había vuelta atrás. Andrés, desde la distancia, percibía la gravedad del momento. La necesidad de proteger a Julia y a Begoña se imponía sobre cualquier otra consideración. Aunque las circunstancias exigieran prudencia, la paciencia empezaba a agotarse. Al caer la tarde, el ambiente en la fábrica y en la casa parecía reflejar una misma realidad. La de un conflicto que se extendía como una sombra, contaminando cada espacio. Nadie podía fingir normalidad por mucho más tiempo. La jornada concluía con una certeza inquietante. Gabriel había dejado de esconder sus intenciones, Begoña había cruzado un límite del que no podía regresar, y el resto de los de la reina comenzaba a asumir que la confrontación final se acercaba inexorablemente.
La tarde caía con un cielo opaco, y esa luz apagada parecía filtrarse en el ánimo de todos. En la casa de los de la reina, el aire estaba cargado de palabras no dichas. Begoña sentía el cuerpo cansado, pero la mente alerta. Cada gesto de Gabriel se le antojaba una señal que debía interpretar con cuidado, como si su seguridad dependiera de una lectura precisa del silencio. Gabriel, por su parte, se movía con una cortesía casi excesiva. Ofrecía ayuda, preguntaba por la jornada, sonreía ante Julia con una suavidad estudiada. Aquella máscara, lejos de tranquilizar, encendía todas las alarmas. Begoña comprendía que ese era el momento más peligroso, cuando la amenaza se disfraza de normalidad. Andrés observaba la escena desde una distancia prudente. Le dolía mantenerse al margen, pero sabía que cualquier gesto impulsivo podía precipitar consecuencias irreversibles. Aún así, su determinación se fortalecía. Proteger a Julia y sostener a Begoña era ya una responsabilidad que no pensaba eludir. Mientras tanto, Damián tomaba nota de cada movimiento. Su experiencia le decía que Gabriel estaba midiendo fuerzas, tanteando el terreno antes de volver a atacar. El patriarca sentía el peso de la culpa por haber permitido que todo llegara tan lejos, y esa carga lo empujaba a prepararse para decisiones que nunca creyó que tendría que tomar. En la fábrica, la tensión seguía su propio curso. El gesto de Tasio había corrido de boca en boca, y algunos operarios comenzaban a replantearse su postura. No se trataba de ceder por miedo, sino de comprender que la parálisis también tenía un precio. Aún así, el temor a trabajar sin garantías seguía siendo un obstáculo difícil de superar. Carmen se mantenía firme, defendiendo la necesidad de seguridad y dignidad laboral. Su voz era un ancla en medio del desconcierto, aunque por dentro también dudara. Sabía que la presión económica podía quebrar voluntades y que, tarde o temprano, alguien tendría que ceder. Luz intentaba mediar entre ambas posiciones, consciente de que la salud física y emocional de los trabajadores estaba en juego. Cada conversación le recordaba que la fábrica no era solo un negocio, sino un ecosistema frágil donde cualquier decisión podía tener consecuencias humanas profundas. Por su parte, Marta continuaba sintiendo la sombra de la vigilancia. Cada vez que se cruzaba con María, percibía una tensión soterrada, una mirada que evaluaba, que calculaba. La destrucción del diario había sido un acto de supervivencia, pero también una pérdida dolorosa, como si hubiera tenido que borrar una parte de sí misma para seguir adelante. María, en silencio, afinaba su estrategia. Sabía que el tiempo jugaba a su favor y que la paciencia era su mejor aliada. Observaba, escuchaba y guardaba información, convencida de que tarde o temprano encontraría el momento adecuado para actuar. En paralelo, Cristina se despedía poco a poco de Toledo. Cada rincón adquiría un valor especial ahora que sabía que pronto lo dejaría atrás. La conversación con Irene había reforzado su convicción de marcharse, aunque el peso de la despedida se hacía cada vez más evidente. Irene, intentando mostrarse fuerte, la acompañaba en los preparativos con una mezcla de orgullo y preocupación. Veía en su hija la posibilidad de una vida distinta, menos condicionada por los conflictos familiares y las luchas de poder que parecían no tener fin. De vuelta en la casa, Gabriel buscaba un nuevo acercamiento con Begoña. Sus palabras, aparentemente conciliadoras, escondían una advertencia clara. Nada de lo ocurrido quedaría sin consecuencias. Begoña escuchaba con el corazón acelerado, consciente de que cada frase era una prueba de resistencia. Esta vez, sin embargo, no retrocedía. Respondía con una calma tensa, dejando claro que no estaba dispuesta a permitir más juegos ni manipulaciones. Ese intercambio, breve pero intenso, confirmaba que la relación había cruzado un punto de no retorno. Andrés, al enterarse, sentía que el margen de espera se agotaba. La prudencia empezaba a parecerle insuficiente frente a una amenaza tan directa. Aunque sabía que debía actuar con cuidado, la urgencia de proteger a los suyos se imponía con fuerza. Al caer la noche, la casa se sumía de nuevo en un silencio inquietante. Julia dormía, ajena al torbellino que la rodeaba, y esa inocencia era el mayor motor para quienes la amaban. Begoña la observaba con una mezcla de ternura y determinación renovada. La jornada concluía con una sensación compartida. Las palabras habían sido dichas, las posiciones estaban claras y el conflicto avanzaba hacia una fase más peligrosa. Nadie podía fingir ya que se trataba de un malentendido pasajero. En la fábrica y en la familia, las decisiones tomadas ese día comenzarían a mostrar sus efectos muy pronto.
y aunque la noche ofrecía una tregua momentánea, todos sabían que el amanecer traería consigo nuevas pruebas, quizá las más duras hasta ahora. La noche se cerraba con una densidad casi física, como si el aire pesara más de lo habitual. En la casa de los de la reina, cada paso resonaba con un eco incómodo, recordando a todos que la calma era solo una ilusión frágil. Begoña permanecía despierta, sentada en la penumbra, repasando una y otra vez las palabras de Gabriel, consciente de que cada sílaba escondía una amenaza. Gabriel, desde otra estancia, parecía igualmente en vela. Su silencio no era pasivo, sino calculado. En su mente, la escena de la tarde se repetía con precisión quirúrgica, analizando reacciones, midiendo resistencias. Begoña ya no respondía como antes, y esa pérdida de control lo irritaba más que cualquier confrontación abierta. Andrés sentía cómo la tensión le comprimía el pecho. Había pasado demasiado tiempo creyendo que la discreción bastaría para mantener a salvo a los suyos. Ahora, sin embargo, la evidencia era clara. Gabriel no se detendría por sí solo. La idea de actuar con mayor firmeza empezaba a tomar forma, aunque supiera que el precio podía ser alto. Damián, por su parte, observaba a todos desde una distancia prudente. El patriarca entendía que su papel ya no era imponer, sino proteger. La familia que había construido sobre el control y la autoridad se enfrentaba ahora a un enemigo que conocía demasiado bien esas mismas armas. Esa constatación lo obligaba a replantearse su manera de intervenir. Mientras tanto, en la fábrica, el eco de las decisiones del día comenzaba a sentirse con más fuerza. Algunos operarios, al ver a Tasio trabajar sin descanso, empezaban a reconsiderar su postura. No se trataba de resignación, sino de una reflexión dolorosa sobre la necesidad y el miedo. La incertidumbre seguía siendo el telón de fondo de cada conversación. Carmen notaba ese cambio sutil en el ambiente. Sabía que cualquier paso en falso podía fracturar la unidad del grupo, y por eso se esforzaba en mantener el diálogo abierto. Aún así, la presión era enorme y la paciencia de todos empezaba a agotarse. Luz, consciente de la fragilidad emocional del momento, intervenía con palabras medidas, intentando que la razón no quedara sepultada bajo el cansancio. Pensaba en cómo los conflictos de poder, tanto en la fábrica como en la familia de la reina, se reflejaban unos a otros con inquietante similitud. En otro punto de la casa, Marta intentaba conciliar el sueño sin éxito. La sensación de estar siendo observada no la abandonaba, y cada crujido la hacía sobresaltarse. La decisión de quemar parte del diario había sido necesaria, pero ahora se preguntaba si no había llegado demasiado tarde. María, fiel a su estrategia, seguía atenta. Observaba a Marta con una paciencia fría, convencida de que la presión acabaría revelando algo más. Para ella, la información era un salvavidas en un entorno donde las lealtades se desmoronaban con rapidez. A medida que avanzaban las horas, Begoña se levantaba para comprobar que Julia dormía tranquila. La visión de la niña le devolvía una claridad dolorosa. Todo lo que estaba en juego se resumía en esa respiración serena. Ese pensamiento fortalecía su determinación, aunque el miedo siguiera presente. Gabriel, al cruzarse con ella en el pasillo, mantenía una distancia calculada. No había reproches ni amenazas explícitas, solo una mirada intensa que dejaba claro que nada de lo ocurrido había quedado atrás. Era una advertencia muda, más inquietante que cualquier palabra. Andrés presenciaba la escena desde lejos y comprendía que el tiempo de la espera se agotaba. Cada gesto de Gabriel confirmaba que el conflicto se intensificaba y que la protección de Julia exigía algo más que silencios y acuerdos implícitos. Damián, consciente de esa tensión creciente, empezaba a barajar opciones que antes habría descartado. Sabía que enfrentarse abiertamente a Gabriel implicaba riesgos legales y personales, pero también que la pasividad podía resultar aún más peligrosa. La madrugada avanzaba con un ritmo lento, casi tortuoso. En la fábrica, las luces se apagaban poco a poco, dejando tras de sí el eco de una jornada marcada por la incertidumbre. En la casa, el silencio se convertía en un campo minado emocional donde cada pensamiento pesaba demasiado. Todos compartían una certeza incómoda: el equilibrio había desaparecido. Las decisiones tomadas hasta ese momento no bastarían para frenar lo que se avecinaba. Gabriel estaba dispuesto a ir más lejos, y los de la reina comenzaban a asumir que el enfrentamiento definitivo era inevitable. La noche concluía sin estallidos visibles, pero con la sensación de que algo se había roto de forma irreversible. Al amanecer, nada sería igual, y cada uno tendría que asumir las consecuencias de haber llegado hasta ese punto.
La mañana avanzaba con una claridad incómoda, como si la luz se empeñara en iluminar aquello que todos preferían mantener en penumbra. En la casa de los de la reina, el ambiente seguía cargado de una electricidad silenciosa. Begoña sentía que cada paso que daba estaba vigilado, no solo por Gabriel, sino por el peso de una verdad que ya no podía seguir ocultando. Julia, ajena a la magnitud del conflicto, buscaba refugio en los gestos cotidianos. Su risa breve, su forma de aferrarse a Begoña, se convertían en recordatorios constantes de lo que estaba en juego. Para Begoña, esa cercanía era un ancla y, al mismo tiempo, una responsabilidad que la obligaba a no ceder ante el miedo. Gabriel observaba la escena con una calma inquietante. Sabía que el tiempo jugaba un papel decisivo y que cada palabra podía inclinar la balanza. Su estrategia ya no se basaba en la seducción ni en la paciencia, sino en una presión sutil, constante, destinada a desgastar la resistencia de su mujer. Andrés, consciente de esa dinámica, se mantenía alerta. Cada gesto de Gabriel reforzaba su convicción de que el peligro era real y creciente. La prudencia seguía siendo necesaria, pero empezaba a parecer insuficiente frente a una amenaza tan calculada. La idea de intervenir con mayor firmeza se imponía en su mente, aunque supiera que ello podría desencadenar un conflicto abierto. Damián, desde su posición de observador forzado, comprendía que el control que había ejercido durante años ya no servía para proteger a los suyos. La autoridad tradicional se revelaba inútil ante alguien dispuesto a utilizar el miedo como herramienta principal. Esa constatación lo llevaba a replantearse su papel, aceptando que debía escuchar y respaldar a quienes hasta entonces había subestimado. En la fábrica, las consecuencias del día anterior empezaban a sentirse con mayor claridad. El gesto de Tasio había sembrado dudas y debates entre los operarios. Algunos comenzaban a plantearse la vuelta al trabajo bajo ciertas condiciones, otros seguían firmes en su negativa. La tensión laboral reflejaba, de algún modo, el mismo conflicto de poder que sacudía a la familia de la reina. Carmen y Luz continuaban intentando mantener el equilibrio, conscientes de que cualquier decisión precipitada podía fracturar definitivamente al grupo. El cansancio era evidente, pero también la determinación de no permitir que el miedo dictara el futuro de todos. Mientras tanto, Marta seguía sintiendo el peso de la vigilancia. La quema del diario no había traído la paz esperada. Al contrario, había intensificado la sensación de estar en el punto de mira. María, desde la distancia, no apartaba la vista, convencida de que el momento de actuar estaba cada vez más cerca. De vuelta en la casa, el conflicto latente alcanzaba su punto más delicado cuando Begoña, en un intento por proteger a Julia, dejaba entrever de nuevo su desconfianza hacia Gabriel. No eran acusaciones directas, sino advertencias cargadas de significado. Gabriel, al escucharlas, comprendía que la máscara había caído definitivamente. La reacción fue inmediata. Sin elevar la voz, con una frialdad que helaba la sangre, Gabriel confrontaba a Begoña, exigiendo explicaciones. La tensión se hacía insoportable, y cada segundo parecía prolongar un enfrentamiento inevitable. Begoña, atrapada entre el miedo y la determinación, ya no podía retroceder. En un gesto que sorprendía a todos, Begoña reunía el valor necesario para poner un límite claro. Sus palabras, firmes y temblorosas a la vez, dejaban claro que conocía la verdad y que no estaba dispuesta a seguir viviendo bajo amenaza. Gabriel reaccionaba mostrando por fin su rostro más oscuro, dejando entrever la violencia que había mantenido contenida. El momento era crítico. La amenaza, aunque no explícita, resultaba imposible de ignorar. Y entonces, Begoña daba el paso definitivo. Lo expulsaba de la habitación, cerrando la puerta como quien intenta sellar una herida abierta. Ese gesto, cargado de simbolismo, marcaba una ruptura irreversible. El silencio posterior era abrumador. Gabriel, herido en su orgullo y furioso por la pérdida de control, se retiraba con la certeza de que nada volvería a ser como antes. En la casa, Andrés y Damián comprendían que el enfrentamiento había entrado en una fase mucho más peligrosa. La jornada concluía con una sensación amarga pero clara. Begoña había dejado de fingir, Gabriel había mostrado su verdadera naturaleza, y el equilibrio que sostenía a la familia de la reina se había roto para siempre. El futuro se presentaba incierto, cargado de amenazas y decisiones difíciles, pero también de una determinación nueva que nadie podía ya ignorar.